yo tengo algo con la política, es como que no... siempre la he estudiado porque también en mi carrera necesitaba estudiar mucho de política, pero es como que me da rechazo, es como que no puedo. Yo tengo una opinión. Para mí la política te tiene que apasionar. Para mí es una cuestión de pasiones. Literal, es como el fútbol. Puede ser. Vos querés saber de política, te tiene que apasionar la política. Si no, o sea, para mí no existe la tibieza o el punto medio en la política. No, pero sí saber qué está pasando en tu país. Para hacerla tenés que estar apasionado. Recontra. Para hacerla, yo no creo que exista otra manera de hacer política desde lo sano y desde la buena política, entre comillas, que si eso existe, ¿no? Estoy por tener estas entrevistas con candidatos y creo que hay algo de la pregunta que les quiero hacer, que es eso. ¿Por qué se metieron? ¿Qué los apasionaba? Ajá. ¿Por qué están haciendo esto? Es que ¿Cuál es tu leitmotiv de hacer política? Negativo. Siento que bueno, ayer hay un libro que se llama La raíz del miedo. Sí, no lo tengo. Me olvido de que tengo que ponerme el micrófono. Olvido que es un micrófono. Sí. Que habla sobre, yo creo que es algo muy negativo, pero habla sobre que en todo, o sea, cualquier partido político, cualquier candidato, siempre abajo hay una raíz que está podrida y es todo lo mismo. Y es todo corrupto. Y cuando leí ese libro fue como de una. Te voy a recomendar otros libros, entonces. Se me fueron las esperanzas. Te voy a recomendar otros libros. Así empieza a sacar la biografía así hay cierta esperanza. No, igual hay mucha lectura para hacer de política. Yo creo que a mí hay una que me parece muy primaria y muy linda, que es corta, que es Hannah Arendt, precursora de la República, varios conceptos claros, pero tiene un concepto que a mí me gusta mucho, que es la política y lo político. Que hace como una diferencia. La política y lo político. Te dice como, hay dos cosas acá. No hablamos siempre de lo mismo cuando hablamos de política, sino que hablamos de cosas distintas. La política es la discusión, es el debate, lo etéreo, la idea, es el mundo de las ideas. Y lo político son los gobiernos, los estados, los partidos, los sindicatos, las agrupaciones. Total. Son las instituciones formadas a partir de la política. Estas se corrompen, estas jamás. Esa idea a mí me parece maravillosa. Me gusta. La política no se puede corromper. La política es un debate. La política es una idea. Una crítica. La política es una forma de acción que no se corrompe, sino que se corrompe quienes las hacen. Total. A mí quienes la llevan a cabo. Se corrompen las instituciones. Me molesta la gente, no sé, por ejemplo, vi mucho en Twitter que todo el mundo repite lo mismo. Es como que... sí. Claro, pero eso es un signo del tiempo. Eso para mí es un signo del tiempo. Total. Que igual es un signo del tiempo de todos los tiempos. O sea, las ideas se construyen a partir de repetición. Pero estaría bueno que cada uno saque su propia conclusión, que se informen y que realmente que si vos le preguntás a alguien realmente por qué votás a tal candidato, qué pensás, y repiten lo que escucharon porque un amigo... Pero también pasa algo que te atraviesa, que pasa para mí solo en cuestiones pasionales, como la política, que te atraviesa el sentimiento. Y sí, ya ahí está. Cuando te atraviesa el sentimiento, que es normal que pase, yo no voy a criticar, que hay mucha gente que te va a decir, no, yo soy objetivo. No, las pelotas. Me da huevo. Es imposible. Es imposible. Me da huevo. Me da huevo en la objetividad. Sí. Lo único objetivo es que tengo 2 huevos, boludo. O sea... Es imposible ser Entonces, a mí con ese cuento no me vengan, porque a mí me ha atravesado el sentimiento. Vos votás a alguien porque nunca un discurso te convence. Recontra. O porque otro discurso de que habla de esa persona te convence. Y por tus experiencias también. Por lo que viviste y por lo que te atraviesa. No hay nada de cierto universalmente en eso. No hay nada de ciencia, digamos, en eso. La política sí tiene ciencia. Porque tiene certezas, tiene formas, tiene método, tiene etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es una ciencia que se estudia. Pero lo político no tiene ciencia. Lo político te atraviesa porque hay personas. Total. Hay personas que te convencen, hay personas e ideas que te convencen o no, o que te enojan. Y puede pasar. Yo creo que hay una situación en esto de, volviendo a las palabras anteriores, que la política se ha resignificado hacia la no política. Que a mí es algo que me enoja profundamente. Que es el discurso de la no política. Que el discurso de la no política es un discurso político. Total. El discurso distante de la política allá hacen política, pero yo también quiero gobernar,
Es un discurso político. Recontra. Estás haciendo política. Estás haciendo No es política, no igual. político ese discurso. Hay unos discursos ¿Qué políticos te cambia de Sí, sí, esos sí, políticos? sí. ¿Cuál es la diferencia? Claro, ¿qué te diferencia? que yo quise hacer en mi tesis, pero lo cambié porque era muy complejo, que es sobre los memes en la política. Ah, un gran y cómo concepto. te hace, no sé, ves cómo te hace cambiar la perspectiva de ves una persona ¿Un seria, candidato? lo ponen como meme y ya lo bajan directamente. O no, o lo sube. O Lo lo sube. suben o lo bajan, pero Hay un consumo así irónico en es este país. Como van entrando para mí en los jóvenes, con los memes, Sí. con los videos que muchos votaron a Milei, por ejemplo, por los videos que vieron en TikTok. Sí, yo creo que igual. Yo hice mi análisis sobre las elecciones. Para mí el voto a la Alianza Liberal es un voto de enojo. Total. Es un voto no joven. No es un voto joven porque no te votan 8 millones de personas, que es el 30% del padrón electoral. No hay tanto padrón electoral joven. Entonces hay un voto. Después, cuando uno entra en las estadísticas puras, hay Enojo un con lo que está hoy presente. enojo con el. No, yo creo que es un enojo de 10 años. Que si uno lo mira, tenés un gobierno de Macri y el gobierno de Alberto, tenés 8 años, más los últimos 2 años de Cristina, que son objetivamente malos. Sí. Después vos tenés 7 años de kirchnerismo, donde tenés una movilidad social ascendente, un pago de deuda, etcétera, un ARSAT, las computadoras, una estructura política que realmente genera una movilidad social ascendente. Después vos tenés 10 años, los cuales son objetivamente malos Sí. políticamente. Sí. Entonces, la primera persona que la vio y cansó. dijo, che, ellos son la política, yo no, pero voy a ir a hacer esta parte no la di, esta parte es la que no se dice, pero voy a ir a hacer política porque quiero gobernar. Total. Pero ellos son la política, que vienen gobernando hace 10 años, pero yo no. Yo soy la cara nueva. Claro, entonces Claro. claramente te vas Hay a llevar algo nuevo, votos. sí. Claramente lo vas a llevar. No era tan difícil llevarse esos votos, digamos. Y sí. Lo que yo no era. entiendo, lo que yo no 60% entiendo es un montón. es entiendo la incomodidad y el enojo con los últimos 10 años de política, pero también entiendo, o sea, no quiero sonar partidario. Tanto enojo tenés para renunciar a ciertas cosas solamente por el bienestar, porque para mí lo que están buscando es un bienestar económico, nada más. ¿Me Sí. explico? Sí, sí, es como entiendo el perfectamente. resto de las cosas, o sea, están dando por sentado Yo, que han adquirido un montón de derechos que supuestamente se dan por adquirir y de repente Nadie- yo por lo menos vi y dije, loco, pará, esto que era tan obvio de repente me da miedo que nadie sabe los desaparezca. derechos que tiene hasta que se los quitan. Bien. Lo de la ley del aborto a mí me Nadie me sabe. aterra. Es inviable. Es que todo es La inviable. mitad del discurso, voucher para la educación. El viernes lo voy a sentar a De Marchi y le quiero preguntar, porque De Marchi le brinda la estructura de dentro del Partido Demócrata. Ajá. Cuestiones puras y exclusivamente re metódica de la política, porque vos Obvio. para poder gobernar tenés que tener una estructura armada de desarrollo territorial. Cambiemos, en el 2012 no tenía una estructura armada de desarrollo territorial a nivel nacional, entonces se alianza con la Unión Cívica Radical, partido histórico del país, para tener su estructura territorial, para poder fiscalizar y cuidar los votos a nivel nacional. Así es como ganan las elecciones, en gran parte. Hoy, la Alianza Libertad, Avanza Libertad creo que es el nombre del partido, plantea una serie de medidas, las cuales discursivamente, si vos estás muy enojado, te pueden convencer. Si a vos no te importan los derechos, te pueden convencer. Si vos no te das cuenta, que para mí es un gran factor y un gran signo de la juventud o de la mayoría de las personas, que hay muchos de esos derechos que vos tenés. Si vos estás muy enojado con los subsidios, lamento decirte que todas tus cuentas de bienes y servicios están subsidiadas. Vivas donde vivas, sea donde seas, el gas que estás pagando está subsidiado. ¿Crees que está mal? Ok. Mañana te lo sacan. Fíjate qué te pasa. Total. Hay una construcción teórica detrás de esto. ¿Por qué podemos discutir el subsidio como algo malo? Por supuesto, como un gasto innecesario del Estado, podemos discutirlo. Yo nunca voy a optar por lo innecesario de las cosas. Yo creo que todo lo que se produce tiene una gestación de necesario, porque si no, no se produciría. No creo que sean caprichos Obvio. de 280 personas que son los diputados. O sea, ustedes piensan que una ley para salir tiene que pasar por un ministerio que la arma, un grupo de 15 personas que se juntaron a escribirla, que es un consejo específico para la ley, que se arman diputados, 280 personas que la votan, Claro. tiene que tener una mayoría,
y después 50 senadores que la vuelven a votar. Sí. O estamos rodeados de imbéciles, Que puede ser. que puede ser realmente, Es muy viable. pero para gobernar igual vas a tener que hacer eso. Entonces un plebiscito es carísimo, paso 1. Si vos lo que querés hacer es cuidar la economía, no hagamos plebiscitos. No hay nada más caro que una elección y un censo. Son las dos cosas más caras para el Estado. O sea, un censo es carísimo. Una elección es carísima. Por un montón de estructuras que tiene que sostener el Estado dentro de una elección. Entonces no hagas plebiscito. Si vos querés ahorrar plata, un plebiscito no es el camino. ¿Querés modificar leyes de educación? Las leyes tienen algo muy, muy propio del sistema legislativo, que es que se protegen a sí mismas. El sistema se genera para protegerse a sí mismo. Entonces hay partes del sistema que no pueden pasar por encima de estas. Por eso tenemos un sistema de 3 poderes. Total. Que se protegen y se cuidan a sí mismos. Entonces es muy difícil la mitad del plan de gobierno de la Libertad Avanza. Es muy difícil la mitad del plan de gobierno. Por no decir el 70% tal vez. Después te plantea una solución mesiánica. O sea, te plantea un Mesías que vino a decirte que todo va a estar bien. El león. Y eso es una respuesta muy, muy primaria para el ser humano. No hay nada más seguro Que alguien te salve. que el pecho de tu padre. Claro. O que alguien marque la línea. Si vos vas a la Claro, que montaña alguien un día, externo que le necesitas un marque. guía. Recontra. Y vos vas a confiar en ese guía. Y si viene el guía y te dice, che, yo no sé, vas a empezar a dudar. Obvio. ¿Y qué pasó con la política estos últimos 10 años? No hubo nadie que nos dijo, che, yo sí sé, maestro. Claro. Esto es así, así, así. Encima veníamos de otra estructura mesiánica, como puede ser Cristina. Recontra. Que yo creo que se entonces, necesita che. un personaje como... Yo creo que no se necesitan más personajes. No, por Creo que favor. se necesita una No, estructura no, no. política de verdad. Se necesita un personaje, como vos decís, que escuche. O sea, no estoy hablando de ninguno. Ah. Que la gente lo pueda escuchar y que no sea un tibio, ¿me entendés? Que pueda imponer sus ideas, pero yo no estoy hablando de nadie. Yo creo que la tibieza está bien, ¿eh? A Claro, veces. permitime dudar. Me parece que estamos en un momento en el que Yo creo que hay necesitamos. veces que el consenso, boludo, no es tan malo. O sea, tan difícil es, de verdad, lo pregunto desde la duda pura. Sí. Tan difícil es ser un poco más tibio, que aparezca de repente un. No, sentarnos y charlar. Claro, o sea, tan difícil es. O sea, ¿qué tanto hay en el medio como para que yo no pueda ponerme de acuerdo con vos que pensás distinto? Sí, manso. No vamos a encontrar un punto medio. De verdad me estás diciendo. Sí, de verdad es tan inviable. De verdad es tan inviable que no podemos Hay encontrar un la punto primera medio. discusión que tuve en, no sé si en el pre o el primer año de ciencia política, yo venía con una idea de la política que era la política igual consenso. Vino mi profesor y me dijo la política es igual conflicto. El consenso aparece después del conflicto, si no, no existe. Yo dije, ¡ah! Dije yo, la puta madre, boludo. O sea, sin conflicto, claro. Después Marx va a decir que las revoluciones, o sea, la idea de hipótesis-tesis, digamos, es como Sí. esa idea. Sin una hipótesis no hay una tesis, sin un conflicto no hay un consenso. Bien. Entonces, generemos estos conflictos, sí, adelante. Necesarios. No nos matemos. Claro. Claro. Me gusta lo que decís. Yo no iba por ese lado, yo iba por el lado de tener a alguien en quien poder confiar, como decís, Sí. tener un guía. Pero es cierto que ¿por qué no te puedes sentar a decir, bueno, entre lo que yo pongo en mesa y lo que vos decís, ¿a qué punto medio hay? ¿O cuánto puedo aprender yo de vos? ¿O cuánto? O sea, si Sí, en para mí va un realidad poco más el a la- bien a la de todos entraña. es ir al bien de Yo todos. creo que ¿me hay entendés? innegociables, cada idea tiene sus innegociables. Todos que quieren es- el bien del país, ese es el final, supuestamente. El tema siempre son los costos. Porque hay medidas, obviamente, sobre todo de tintes económicos. ¿Quién se beneficia con eso? Bueno, ahí dice algo. Claro, ¿quién se va a beneficiar o quién se ve castigado Claro, con ajá. ciertas medidas? Si yo mañana defaulteo y se van a ver castigados el 100%, el 50% de la población que son pobres, los jubilados, y eso va a ser como el mayor castigo a las personas. Y yo no negocio con el dolor de jubilados. Claro. Mi límite es ese. Ese es mi límite. Sí. Yo no negocio. Si el default es a costa de jubilados, yo no firmo. No. Es mi límite. Es ahí. Yo no creo que las soluciones sean solamente monetarias. Yo creo que las soluciones son de productividad. Es mi forma de ver la Sí. política. Yo discuto la política siempre desde un lugar de producción y no de monetarismo. Son discusiones totalmente
con sentido, pero inacabables, boludo. Porque unos te dicen, no, lo que mueve el mundo es la plata, y yo te digo, no, lo que mueve el mundo son las cosas. Y si hay algo que tiene este país son cosas. Muchas. Gas, litio, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y gente linda. Además, preciosas. No, y la variedad que Es muy tenemos difícil, boludo. en paisajes y tierras yo no sé si y fue todo. Dualde, creo que fue el cabezón que decía, este país está destinado al éxito si no nos explica cómo sigue vivo. No sé si Literal. era a citar a Dualde, pero creo que el cabezón ¿Cómo? de la RU. Este país está destinado al éxito si no nos explica cómo sigue vivo. Claro. Y puedo decirlo, le pasan todas a este país, porque es un país muy sensible también. Es un país muy sensible al mundo. Hablando de eso, cambio rotundamente el Sí. tema. Leí y Volantazo. me quedé reflejada con que decía, en 3 años viví una pandemia, Sí. Argentina campeón del mundo, la muerte de la reina Isabel, la confirmación de los ovnis. Eran más cosas todavía. Ah, sí, sí, sí. Muchas. Sí, loco, pero ya Es está. cierto, Bueno, en 3 años todas en pasó un solo. todo esto. ¿Qué? Alberto dijo, en un momento de gracia de Alberto, dijo: ya tuve una pandemia, una guerra. Eso me faltó, la guerra entre... La guerra. entre Una pandemia, Rusia y una Ucrania. guerra, una sequía extrema. Que los campos durante estos últimos Ajá, 2 años sufrieron una sequía totalmente. extrema. Me faltan solo los ovnis. A la semana aparece la NASA ¿En diciendo, serio? un ex NASA diciendo, che, creo que hay ovnis. Sí, no, sí. Tuve contacto. ¿Qué? Sí. Ay, locura. boludo. O sea, la verdad que todo lo que hemos vivido en nuestra generación me parece como, o sea, mucho Sí. tiempo en mí- una meseta y de A la mí quien nada. me de divierte es pronto, mi abuelo. Mi abuelo que falleció de 104. Mi abuelo nació en Mamá. 1917. O sea, nació en la Primera Guerra Mundial. No. Vivió de entera la segunda. Vivió el crash del 29. todo. Vivió todas las Todo dictaduras. el avance tecnológico también. Vivió o sea. todas las dictaduras de este país. O sea, las Claro. 7 dictaduras de este país las vivió. No, boludo. Sí, claro, Interesante hablar con tu abuelo. Ya está Crisis económica. Claro, sé. Lo que traje interesante la ouija. Pero no sabes lo que traje. Lo Vamos a puedes cerrar el traer en programa con vida. una Tenemos ouija. que ir. Ah, bueno.